Bienvenidos nuevamente a Creciendo en la Palabra. Es para nosotros un gusto poder tenerlos con nosotros nuevamente para estudiar una lección más. En este momento vamos a estudiar la lección número 4, la esperanza del Antiguo Testamento. Es una lección sumamente interesante. Normalmente cuando hablamos acerca de qué sucede después de la muerte, nos enfocamos en algunos textos bíblicos que aparecen en el Nuevo Testamento. Pero en este momento vamos a examinar cuál era la creencia de lo que sucede después de la muerte en los autores en el Antiguo Testamento. Para estudiar esta lección la vamos a dividir en 3 secciones. Sección número 1, Job y su esperanza ante la muerte. Sección número 2, los salmistas y su forma de ver la vida después de la muerte. Y sección número 3, los profetas y su creencia en las 2 resurrecciones. Saben que hay algunas personas que creen que cuando una persona muere, el alma divaga por algunos lugares, o se va al cielo o se va al infierno. Hay algunos otros que creen que es posible que después de que una persona murió, el cuerpo pueda regresar a la vida. En esta lección vamos a tratar de contestar esas preguntas. Estamos muy contentos de que estén con nosotros en Creciendo en la Palabra. Bienvenidos cada uno de ustedes. Saludos también a los que nos observan desde diferentes partes del mundo, en otros países como Colombia, Guatemala, El Salvador. También nos acompañan algunos desde Estados Unidos. Claro está, desde nuestra República Mexicana, de los diferentes estados también nos observan. Y claro, también desde nuestra Ciudad de México. Así que, hermanos, quédense con nosotros en este estudio y vamos a comenzar con una oración para que el Señor nos dirija a repasar esta lección. Los invito a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, santificado y glorificado sea tu nombre en esta hora, Señor. Gracias te damos por la vida que nos das. Gracias, Señor, porque nos mantienes con tu bendición, con tu protección. Gracias porque nos permites este espacio en el que podamos, Señor, repasar la escuela sabática. Rogamos que tu Santo Espíritu sea con nosotros, que ilumines nuestras mentes, que nos ayude, Señor, al dar comentarios, al explicar la lección, de tal manera que juntos podamos crecer en conocimiento bíblico. Ayúdanos para que pueda ser sencillo, para que pueda ser entendible y para que todos, Señor, nosotros y los que nos observan, lo podamos poner en práctica en nuestra vida diaria. Quédate con nosotros, Señor, en este repaso de la lección 4 de Escuela Sabática, porque te lo agradecemos y te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. No se olviden, hermanos, suscribirse a nuestro canal, darle like, compartir este enlace con otras personas, porque creemos que va a ser de gran bendición. Quédense con nosotros. En un momento más regresamos. Gracias por continuar con nosotros en su programa Creciendo en la Palabra. Estamos examinando la lección número 4, la esperanza del Antiguo Testamento. Y para comentar esta lección nos acompañan 2 pastores de nuestra asociación metropolitana, el pastor David Magaña, pastor de distrito de Coyoacán. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, pastor David, y de igual manera saludar a todos nuestros hermanos que semana tras semana ven este repaso de la lección. Deseamos que esta lección, mis hermanos, sea de bendición para cada uno de ustedes y gracias por esta invitación. Muchas gracias, pastor David Magaña. También nos acompaña el pastor Jesús Villanueva, pastor del distrito de Aragón. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor. Gracias también a todos los que nos escuchan. Queremos que este repaso de lección pueda ser de gran bendición, de aprendizaje y podamos compartir con los demás que están a nuestro alrededor las hermosas enseñanzas que nos comparte justamente el Antiguo Testamento. Muchas gracias, pastor. Bienvenido, pastor Jesús. En esta primera sección vamos a abordar la temática de Job y su esperanza ante la muerte. Así que, pastor Magaña, ¿qué significa que Job diga, como dice aquí en Job capítulo 19, versículos 26 en adelante, y que después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios? Bien, acerca de la expresión de Job, primeramente tenemos que explicar el contexto en el cual está dicho
lo que está mencionado en Job capítulo 19. Nosotros sabemos que Job estaba pasando por un momento complicado en su vida, había perdido sus posesiones, pero lo más triste que había pasado Job era la pérdida de sus hijos. Se encontraba viviendo una situación complicada, pero aparte de eso, había llegado una enfermedad. Sumado con eso, incluso su esposa no es un elemento precisamente de ayuda, e incluso sus amigos, que a lo mejor podemos considerarlos más bien como sus enemigos, o no sé cómo poder clasificar a esos amigos, no precisamente le dan el apoyo que él necesita. En ese contexto, Job menciona una expresión de decir, bueno, probablemente yo vaya a morir como le sucedió a mis hijos, probablemente este cuerpo se vaya a destruir, pero hay algo muy importante que él cree. La expresión de esta cita da a entender, Pastor Marván y Pastor Jesús, da a entender la esperanza de la resurrección. Es decir, Job creía que a pesar de que su cuerpo fuera deshecho, a pesar de que su cuerpo fuera destruido, creía en la resurrección. Y al creer en la resurrección, para él era una esperanza al decir, aunque mi piel, aunque mi cuerpo sea desechado, sea destruido, porque esa es la connotación, hablando de la muerte, hay una esperanza. Y esa esperanza que tenía Job era la resurrección. Ahora me gustaría mencionar brevemente, aunque la lección habla específicamente acerca de Job, ¿quién fue el que escribió el libro de Job? Fue Moisés. Estamos hablando que aunque el libro de Job se encuentra en el centro de la Biblia, no está escrito en un orden cronológico. El que escribió los primeros 5 libros de la Biblia, entonces nos está enseñando que nuestros primeros padres, los primeros habitantes de este mundo, creyeron definitivamente que había una esperanza de la resurrección, y ese es el mensaje de la lección de esta semana. En el Antiguo Testamento podemos ver reflejada la resurrección. Muy bien, gracias, Pastor. Aunado a lo que usted ha comentado, me gustaría también tratar de presentar un cuadro un poquito más amplio de lo que este versículo nos está diciendo en su contexto inmediato. El versículo anterior, en Job capítulo 19, versículo 25, nos dice: yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre la tierra. Y ahora sí viene el 26. Y después, dice mi versión, revestido de mi piel, estando en mi cuerpo, veré a Dios. Esta parte en la cual Job señala que a pesar de su condición, como ya lo describía el pastor David, de estas llagas que él tenía y todo el contexto de daños, tanto económicos como familiares, de pérdidas que él había sufrido, él tiene una esperanza, pero no únicamente para esta tierra. Y esto es algo interesante porque muchas veces quisiéramos que nuestros problemas, que nuestras dificultades se resolvieran aquí y ahora. Y el Señor tiene capacidad de hacerlo. Al final de cuentas, nosotros, desde esta perspectiva, desde esta parte de la historia, sabemos que justamente fue así, que el Señor libró a Job de todo lo que le había acontecido, pero Job, aparte de su realidad inmediata, catapulta y entonces proyecta su esperanza hacia esta resurrección. Sin duda que la vida es muy injusta, y en la persona de Job esto se manifestó de una manera terrible. Creo que hay pocos personajes en la Biblia que hayan sufrido tanto y de tantas maneras como lo fue Job. Pero a pesar de ello, él muestra este comportamiento, esta fe que pareciera inamovible, pastor, en la cual él no únicamente sabe que su Redentor vive, como lo describe en el versículo 25, y que se levantará, sino que él también, en ese cuerpo destruido, en ese cuerpo maltratado, en esa realidad tan difícil, podrá justamente acercarse con su Dios. Y en el versículo 27 termina diciendo algo maravilloso, que creo que todos compartimos este pensamiento: yo mismo lo veré, mis propios ojos y no otro, como lo anhela mi corazón dentro de mí. Muchas gracias, Pastor Jesús. Muchas gracias también,
Pastor David Magaña, qué extraordinaria declaración la de Job. Posiblemente sea la declaración más antigua que podemos encontrar en la palabra de Dios acerca de la esperanza en la resurrección. Y quiero destacar que posiblemente no hay argumento más poderoso personal en la resurrección que la del patriarca Job. Como ya mencionaban hace un momento los pastores, quiero resaltar la parte personal en la que estos textos bíblicos hablan. El patriarca Job aquí menciona: yo sé que mi Redentor vive, que más adelante dice que desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, lo veré por mí mismo, mis ojos lo verán. Y más adelante termina diciendo: mi corazón se consume dentro de mí. Así que nosotros podemos encontrar esta declaración de fe muy personal en la persona de Job. Entonces, Pastor Magaña, al igual que Job, ¿cómo podemos nosotros aprender a confiar en Dios aún en medio de las situaciones difíciles e injustas de la vida? Sí, gracias, pastor. Definitivamente la condición de Job, su postura que él mantuvo cuando estaba enfrentando una situación complicada, no fue una casualidad que él se pudiera mantener firme cuando él estaba pasando por un momento tan complicado. Que de paso, yo creo que los momentos más difíciles para la vida de una persona es cuando pierde un ser amado. Yo creo que no hay algo más complicado que un hijo muera, que un padre muera, que alguien en la familia muera. Pero ¿cómo es que Job, que es la pregunta de inicio, cómo es que Job puede mantenerse firme, fuerte, en medio de esa situación tan complicada? Los primeros capítulos del libro de Job nos enseñan la condición de Job y qué es lo que él hace. Bueno, vemos a un patriarca, vemos a un personaje que ofrece una ofrenda a Dios diariamente. Podemos ver que incluso él intercede por sus hijos. La Biblia nos dice, incluso si quizás pecaron, él ofrece ofrenda por sus hijos. Es decir, vemos a una persona completamente entregada a Dios. Y ahora, no vemos a una persona que se entrega a Dios cuando llegan los momentos complicados a su vida, sino que aún en los momentos de tranquilidad, en los momentos de bonanza, de prosperidad, vemos a una persona que está completamente entregada a Dios. Entonces, ¿en dónde está la clave para poder mantener la esperanza en medio de una situación complicada? Yo creo que una de las cosas que nos enseña la vida de Job es que en todo momento nosotros debemos de mantener una dependencia total a Dios. Y lo podemos ver en la vida de Job. ¿Qué hizo la diferencia cuando llegó la crisis a su vida, cuando llegó las situaciones complicadas? Él pudo mantener su confianza en aquel que estaba con él ayudándolo. Y ahora la lección para nosotros también es: tenemos que depender en todo momento de nuestro Dios. Cuando las cosas están bien, debemos de depender de nuestro Dios. Cuando las cosas están marchando bien, lo que nosotros establecimos en el pasado nos va a ayudar en los momentos complicados. Entonces, Pastor David, definitivamente la relación, la vida que mantiene Job con Dios es lo que a él le ayuda a salir victorioso en medio de esta situación. Así es, pastor, gracias. Ahorita que usted estaba comentando esto, vino a mi mente un versículo que justamente la lección también nos lleva, que es en el mismo libro de Job, capítulo 13 y versículo 15. Quiero que vean cómo dice la Reina Valera siglo XXI. Aunque Dios me mate, en Él esperaré. No obstante, defenderé ante Él mi camino. Y es una declaración bastante fuerte que Job justamente hace en medio de su quebranto, en medio de su dolor, en medio de su aflicción. Y esta declaración me deja ver por lo menos dos cosas que quiero compartir con ustedes. La primera es la soberanía de Dios. Muchas veces el dolor, la aflicción, los momentos difíciles nos llegan a cegar, y en un muy humano intento desesperado de que nuestra mente sepa lo que está pasando, empezamos a reclamar, empezamos a culpar, empezamos a decir: ¿por qué a mí? ¿Por qué me lo estás haciendo, Señor? Y claro que nosotros
en esta relación que mencionaba el pastor David, llegamos a tener una cercanía con Dios, llegamos a tener una confianza, un compañerismo día con día, pero no debemos olvidar que Dios sigue siendo soberano. Y a lo mejor en mi cuadro, en mi tristeza, yo no logro percibir el propósito, este escenario en el cual, en el ejemplo de Job, él se encontraba inmerso, que era el gran conflicto entre el bien y el mal. Quizás en mi limitada visión, que de por sí como humanos tenemos, y todavía cargada de las dificultades y problemas de la vida, de la falta, ¿verdad?, de la muerte de un ser querido, mi visión se hace más pequeña, más estrecha. Pero debo reconocer que Dios en su soberanía ve completo el cuadro. Y entonces, aunque no lo entienda por completo en ese momento, yo debo poner las cosas en manos de Dios y de esta manera confiar en que de alguna manera que yo no conozco, por alguna razón que no logro comprender, el Señor quiere mostrar algo, quizás a mí, quizás a los que me rodean, quizás sea de testimonio incluso para que otras personas puedan aferrarse a ese Dios. Y la segunda cosa o situación que yo veo en este versículo es justamente esta proyección de Job hacia el futuro. Es decir, él no ve la muerte como un final, no ve la muerte como el último lugar al cual él va a llegar y después de eso va a perder todo conocimiento, toda oportunidad. Y si bien sabemos que la muerte, como lo vamos a ver más adelante, es comparada como un sueño, pero Job sabe que él se levantará de ese sueño. Y entonces nosotros también al proyectar nuestra vida, al proyectar nuestras metas, al proyectar nuestra creencia hacia una realidad de eternidad, en donde quizás en esta tierra suframos, pero hay una recompensa en la vida venidera, creo que eso puede ayudarnos a ir sobrellevando, pastor, las circunstancias difíciles, a no creer que aquí va a terminar todo, sino que aún después de todo eso, aún que muramos, esto tiene una continuidad en la vida eterna. Amén, muchas gracias. ¿Qué piensan ustedes, apreciados hermanos? Nos gustaría también escuchar, leer sus comentarios, pónganlos por allí en la caja de chat. Saben que después del Señor Jesús, nosotros podemos encontrar que Job fue el personaje que más sufrió. Podemos nosotros ver que Dios permitió que Satanás lo afligiera de diversas maneras. Por ejemplo, físicamente tuvo una enfermedad muy dolorosa. Materialmente perdió su ganado, sus propiedades. En su casa perdió también a sus siervos, a sus propios hijos. Podríamos ver a partir de este momento, de esta historia, que la vida no es justa. Pero ¿qué fue lo que ayudó para que Job permaneciera firme aún en medio de la calamidad? Su esperanza en que hay algo después de la muerte. Y ese algo después de la muerte, lo que tiene que ver con la resurrección, es el móvil que lo ayudó a enfrentar los momentos difíciles que estaba viviendo. ¿Qué es lo que a ti te ayuda para enfrentar las dificultades? ¿Será que tú tienes una esperanza también en el tiempo futuro? Quédate con nosotros para que podamos estudiar la segunda sección de esta lección número 4, los salmistas y su forma de ver la vida después de la muerte. Quédate con nosotros, en un momento regresamos. La naturaleza tiene una inclinación hacia el crecimiento. ¿Ya notó cómo busca crecer no solo en tamaño, sino también en cantidad? Una semilla germina y le da origen a cientos de frutos, con miles de nuevas semillas que van a generar infinitas nuevas plantas. Los animales siguen el instinto natural de reproducirse y aumentar su cantidad en cualquier especie. Y lo mismo ocurre con el ser humano. Ya lo aprendimos en la escuela. Todo ser vivo nace, crece, se reproduce. Esa es la dinámica divina. La multiplicación. La propia historia bíblica está repleta de ejemplos de cuánto le gusta a Dios esta operación matemática. La orden para Adán y Eva fue: crezcan y multiplíquense. El resultado: 7.000 millones de personas en el mundo. Para Abraham fue dada la promesa de que una gran nación nacería de él, y de hecho dio origen al pueblo judío. Cuando Dios se hizo hombre, no le agradó encontrar una higuera sin frutos. Y es que para él, multiplicación es sinónimo de bendición. Y bendición es lo que Dios quiere darnos de una forma muy especial. Por esa razón, los grupos pequeños son tan importantes, porque existen para crecer y alcanzar más personas.
Y cuantas más personas, más bendición. La lógica es así de simple. Y para que el resultado sea como fue planeado, cada individuo precisa contribuir para lograr el crecimiento. La lección de la naturaleza también se aplica aquí. Todo grupo pequeño tiene que nacer, crecer y multiplicarse. Porque en la medida que un grupo pequeño crece, le da origen a otros. Y es que multiplicar grupos pequeños es multiplicar esperanza. Crezca en comunidad, multiplique esperanza. Bienvenidos nuevamente y gracias por seguir con nosotros a nuestro programa Creciendo en la Palabra. Estamos examinando la lección número 4, la esperanza del Antiguo Testamento. Hasta este momento hemos visto cómo el patriarca Job tenía la esperanza de que aún después de que muriera, llegaría el momento cuando Jesús regresara, que Él se levantaría del polvo de la tierra. En este momento nos vamos a concentrar en los salmos, el Salmo 49 y el Salmo 71. Nuestra sección lleva por título Los salmistas y su forma de ver la vida después de la muerte. En este momento vamos a examinar de qué manera ven los salmistas este tema y ver si está en sintonía con lo que Job nos ha presentado o tienen un panorama diferente. Pastor Magaña, para comenzar con esta parte, esta sección número 2, ¿de qué trata el capítulo 49 de los Salmos y por qué el salmista parece que está seguro de la resurrección? Sí, gracias. Bueno, tenemos que hacer un pequeño análisis del capítulo 49 para poder entender el mensaje principal. Algunas de las cosas de las cuales habla el salmista, por ejemplo, Salmo 49:6 dice: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. El salmista habla en los primeros versículos acerca de los que confían en sus bienes materiales y de los que confían en las personas. Ahí hay un juego de palabras, hay varios versículos que el salmista describe la condición de aquellos que no precisamente confían en Dios. A los que confían en las riquezas, el salmista le llama los necios, y los que confían en Dios, el salmista le llama los sabios. Ahora, el punto principal al cual podemos llegar hablando del mensaje del Salmo es que tanto el necio como el sabio, ambos van a morir. Por ejemplo, el versículo número 10 dice: pues verán que aún los sabios mueren y perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Y entonces el salmista presenta la idea que tanto el necio como el sabio llegan a un mismo punto, que es a la muerte. Sin embargo, parte del mensaje del capítulo 49 de Salmo no se queda en esa parte, sino que hay una esperanza. Y la esperanza tiene que ver precisamente con lo que menciona Salmo 49, versículo 15. Dice: pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, es decir, de la muerte, porque Él me tomará consigo. Es decir, aunque el capítulo 49 nos habla acerca de que todas las personas van a llegar al mismo punto, digamos, la muerte, sabemos que Cristo Jesús viene pronto y la Biblia dice que algunos, cuando Cristo Jesús venga, estarán vivos, pero muchos, y en el pasado pues han llegado a este momento, tanto los buenos como los malos llegan a la muerte. La diferencia está, la esperanza, aquellos que confían en Dios, y yo puedo añadir, aquellos que su esperanza está puesta en Dios, que le entregan su vida a Dios, tienen una esperanza. Y el salmista aquí nos enseña que quien escribió este salmo nos enseña que aún en la muerte hay una esperanza, y la esperanza nuevamente se centra en la resurrección de los muertos justos. Así es, pastor.
esta esperanza que estamos descubriendo a través del Antiguo Testamento, de la resurrección, que ya era bien conocida por el pueblo judío desde aquellos años, se refleja en este salmo que, como bien lo ha explicado usted, hay un paralelismo, hay un fuerte contraste que podemos visualizar en varios versículos. Quisiera continuar la lectura del Salmo 49 a partir del versículo 15. Pero Dios me redimirá de la sepultura y me llevará con él. No temas, agrega el versículo 16, cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni su gloria descenderá con él. Y entonces quien escribe este salmo justamente nos recuerda esta realidad que también se presenta en el Nuevo Testamento, de que el amor o ese apego a las riquezas, a las posesiones materiales, en ningún momento nos garantiza una salvación o nos va a llevar justamente a una recompensa más allá de la muerte. Entonces, este salmista hace una declaración interesante hacia la parte final. En el versículo 20, es el último versículo del Salmo 49, que nos dice: el hombre que tiene riqueza sin entendimiento es semejante a las bestias que perecen. Y esta palabra de sin entendimiento es bastante clave en este pasaje, porque no es en sí que el tener posesiones, que el tener bienes materiales sea un sinónimo de que nos vamos a perder en la vida eterna. No es así, sino que esta palabra dice sin entendimiento, es decir, aquellos que quizás hemos sido bendecidos, ¿verdad? Por parte de Dios en esta vida, debemos lograr tener esa sensatez, esa vislumbre de que con nuestros propios bienes no vamos a llegar a ningún lado, sino que eso se va a quedar aquí. Y la lección nos recordaba las palabras también del patriarca Job, cuando dice que desnudo salió del vientre de su madre y desnudo volverá allá también. Y es una realidad, porque la Biblia presenta que somos polvo y que vamos a regresar al polvo, pero si ponemos y depositamos nuestra esperanza, como lo dice el salmista en el versículo 15 del Salmo 49, pero Dios me redimirá de la sepultura y me llevará con él. Y qué más grande riqueza que el Señor justamente nos levante del sepulcro en aquel bendito día y entonces nos lleve con él a donde los tesoros, las riquezas, las mansiones nunca perecerán, sino que estarán por el resto de la eternidad. Hacia la parte final, pastores y hermanos que nos escuchan, hay una declaración que quisiera leer de manera textual, que me gustó mucho. Dice: una vez más, se describe la certeza de la resurrección futura, que aporta esperanza, seguridad y sentido a esta existencia actual. Pues creo que está más que claro, ¿no? En esta declaración, si quitamos este factor, si quitamos esta esperanza, no tendría sentido tanto para el insensato como para el sabio los días en esta tierra, porque ambos morirán. Pero si contemplamos esta maravillosa promesa, entonces proyectamos nuestro futuro hacia la eternidad con Cristo Jesús. Muchas gracias, pastores. Parece ser que los salmistas van en la misma dirección que el patriarca Job. Y durante estos días únicamente examinamos el Salmo 49, como estamos viendo, en un momento más también el Salmo 71, pero hay otros salmos que también hablan en esta dirección. Por ejemplo, el Salmo capítulo 16, versículos 9 y 10 dice, Salmo 16, 9 y 10, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también descansará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Miren que este texto también es muy interesante. Aquí, por ejemplo, aparece el salmista diciendo que su alma, su cuerpo, como estudiamos en lecciones anteriores, su ser completo está descansando en el Seol. Esa palabra hebrea, Sheol, aparece 66 veces en la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento. Y en todas las ocasiones que aparece, está relacionado con el lugar de los muertos, el reino de los muertos, entre los muertos, o en su mayoría, como es traducido en diferentes versiones bíblicas, en el sepulcro. Así que nosotros podemos ver que en la mayoría de los casos su significado de Seol, Sheol, es sinónimo de tumba. En ninguna parte
de donde aparecen esas 66 veces la palabra Sheol, ninguna parte aparece como significando un inframundo sombrío donde viven los muertos o donde las almas o los espíritus continúan de alguna forma su existencia, no, sino que únicamente lo mencionan como el sepulcro, el lugar donde la persona está durmiendo, descansando hasta el momento cuando llegue la hora en el que ellos tengan que levantarse para heredar o recibir la parte que les corresponde. Pastor Magaña, en el capítulo 71, ¿cómo aparece, si es que aparece allí, el tema de la esperanza en la resurrección? Y al mismo tiempo, ¿por qué recordar cómo Dios nos ha librado en el pasado puede ayudarnos en el presente y en el futuro? Gracias, pastor. Bueno, sí aparece el mensaje en el Salmo 71, 20, y dice: tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Entonces, el Salmo 91, en su mensaje, tiene que ver nuevamente con lo que hemos estado platicando. Y el mensaje es la esperanza de la resurrección, aun cuando existe la tragedia de la muerte. Prácticamente el mensaje de capítulo 71 del Salmo se centra de igual manera en dos elementos importantes. Pareciera ser que el abismo del cual está hablando David se puede interpretar de dos maneras. Por ejemplo, Salmo 71, el versículo 10 y 11, voy a dar lectura, habla de la condición que está pasando el salmista en ese momento. Porque mis enemigos hablan de mí, y los que acechan mi alma consultaron juntamente, diciendo: Dios lo ha desamparado, perseguirle y tomarle, porque no hay quien lo libre. O sea, el abismo del cual está pasando en ese momento el salmista pareciera ser que es un abismo de angustia, de incertidumbre. Incluso yo puedo decir que hasta cierto punto un abismo de depresión. Sentía que se hundía, que no podía salir adelante. Ahora, el mensaje también tiene que ver con que Dios lo saca de ese abismo en el cual él está pasando. Por eso en el capítulo, en el versículo número 21, que ya leímos parte del mensaje, el versículo 20 y 21, tiene que ver con que Dios lo ayuda a salir de ese abismo en el cual se encuentra. Pero también hay quienes interpretan que este abismo del cual está hablando el salmista tiene que ver también con la resurrección, no tan solo con sacar a una persona del abismo, de los problemas, de la depresión, de las situaciones complicadas de la vida, sino también está implícito en el versículo 20 la resurrección del cual Dios va a librar a aquellos que confían en su nombre. Pastor Jesús. Sí, gracias, pastor, gracias. Es interesante este salmo porque pareciera ser que su autor empieza a manejar una recapitulación de lo que Dios ha hecho a lo largo de su vida. En el versículo 6 del Salmo 71, por ejemplo, dice: por ti he sido sustentado desde antes de nacer. Tú me sacaste de las entrañas de mi madre. A ti siempre te alabaré. Y empieza el autor a desarrollar una serie de circunstancias que le han rodeado a lo largo de su vida, así como una proyección hacia su futuro, en donde también él quiere encomendar a Dios su vejez. Él quiere asegurarse de que aquel que lo ha conducido a lo largo de toda su vida, desde el vientre de su madre, no lo desechará en el día final. Dice, por ejemplo, en el versículo 9, justamente: no me deseches en la vejez, cuando mi fuerza se acabe, no me desampares. Y en el versículo 18 agrega en la misma dirección lo siguiente: en la vejez y en las canas, Dios, no me desampares hasta que declare tu poder a la siguiente generación y tu potencia a todos los que han de venir. Esta declaración es interesante, pastores y público que nos está escuchando, porque sin duda que el Señor en diferentes momentos de nuestra propia experiencia cristiana nos ha mostrado su mano. Nos ha mostrado su poder, nos ha mostrado cómo Él nos puede librar de diferentes abismos, como ya mencionaba el pastor David, quizás en algún momento de abismos de depresión, de inseguridad, de problemas económicos, con la enfermedad de algún ser querido o tristemente su partida.
Pero aún en medio de estas situaciones, cuando el Señor nos ha sustentado, no dejamos de ser humanos, no dejamos de tener sentimientos, no dejamos de expresar nuestras emociones, y es por eso que, al igual que el salmista, pudiéramos proyectar nuestros pensamientos en una declaración prácticamente poética, decir: Señor, así como me ayudaste a lo largo de toda mi vida, no me dejes hacia el día final. Y es también interesante cómo, aún en este lenguaje poético en el cual se escribe este capítulo, como los demás salmos, en estas figuras, ¿verdad?, del idioma hebreo, el salmista siempre tiene presente, siempre trae a contexto que el Señor lo va a sacar del sepulcro, que el Señor no lo va a dejar en un abismo, que el Señor lo va a redimir, como si de pura colación entre todas las ideas que se manejaban en el Antiguo Testamento existiera y permeara la seguridad de que ciertamente el Señor nos ayuda en esta vida, pero nos redimirá para la final. Amén, amén. Muchas gracias, pastores. Me encanta mucho y está entre mis salmos favoritos el Salmo 73. En este Salmo 73 aparece el autor, que es Asaf, y parece que tiene aquí un problema existencial. En su búsqueda existencial por comprender algunos enigmas de la vida con los que quizás muchos de nosotros nos hemos topado. Por ejemplo, el salmista Asaf piensa, medita del por qué la prosperidad de los impíos y por qué el sufrimiento de los justos. Y entonces el salmista concluye que Dios es quien lo sostiene y lo guía. Dice el versículo 16, Salmo 73, 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Así que miren, es interesante que el salmista Asaf aquí concluye de que Dios es el que está al control de todo. Dios es el único que le da sentido a nuestra vida. Dios es el que nos mantiene en el presente y al mismo tiempo también nos garantiza un futuro con esperanza en el que nos resucitará para vida eterna. Miren más adelante versículos 23 y 24. Salmo 73, con todo, yo siempre estuve contigo. Dios está allí hablando al salmista. El salmista también está diciendo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Y ahí aparece también la esperanza de la resurrección. Miren que esta palabra recibir del versículo 24, me recibirás en gloria, esa palabra recibir es la palabra hebrea lakak. Y esa palabra hebrea lakak también aparece en la historia de Enoc, en Génesis 5:24, donde dice que Dios se lo llevó. Y también, qué interesante, que aparece en la narración de Elías, donde también ustedes recordarán, también fue llevado al cielo. Así que miren qué interesante. Aquí los salmistas se unen con el patriarca Job en la misma dirección de que es posible que durante esta vida muramos, pero que llegará el momento en el que el Señor Jesucristo regresará y nos llevará con Él para vivir por la eternidad. Quédense con nosotros para seguir estudiando nuestra tercera sección, los profetas y su creencia en las dos resurrecciones. En breve regresamos para continuar con este repaso de la lección número 4. Amar es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión.
Gracias por continuar con nosotros en este programa Creciendo en la Palabra. Estamos estudiando la lección número 4, la esperanza del Antiguo Testamento. Estamos estudiando una lección sumamente interesante. Hemos estudiado la declaración del patriarca Job. Hemos estudiado cómo los salmistas ven el tema de la vida después de la muerte. Y en este momento nos vamos a concentrar en los profetas. Parece ser que los profetas, adicionalmente a lo que ya hemos estudiado, colocan algunos otros elementos esenciales en el tema de la resurrección. Nuestra sección de este momento se titula Los profetas y su creencia en las dos resurrecciones. Quédense con nosotros en este estudio. Pastor Magaña, hablando de los profetas, Isaías, Daniel, que estudiamos en estos días, ¿cuáles son las diferencias entre los que perecerán para siempre y los que recibirán vida eterna? Bien, el libro de Isaías nos habla precisamente acerca de esos dos contrastes, específicamente el versículo 14 del capítulo 26 nos habla acerca de los que mueren eternamente, y el versículo 19, el contraste es de los que van a vivir eternamente. Ahora, nuevamente es importante entender el capítulo para saber de qué está hablando. El capítulo 26 está hablando acerca de los juicios de Dios. Es decir, un juicio determina quién es inocente y quién es culpable. El libro de Isaías, el capítulo 26, nos está hablando acerca de los juicios de Dios. Y específicamente, hablando del versículo número 14, que lo leo, muertos son, no vivirán, han fallecido, habla de aquellos que persistieron en hacer lo malo delante de los ojos de Dios, es decir, personas que tuvieron la oportunidad de arrepentirse, pero que no lo hicieron. Entonces, el juicio de Dios para con estas personas es el castigo eterno, o lo que nosotros conocemos como la muerte eterna. Ahora, hablando de esta parte, hablando de aquellos que mueren sin esperanza, hay una gran diferencia en los que mueren teniendo una gran esperanza, y muchos se pueden preguntar por qué ellos mueren no teniendo una esperanza. Nosotros sabemos que en el día del juicio final muchas cosas se van a revelar, y en ese momento se va a determinar y se va a saber por qué algunos no van a poder alcanzar la salvación. A manera de comentario, a mí me llama la atención, por ejemplo, el holocausto judío de la Segunda Guerra Mundial que dirigió a Alemania. Parte de la historia es que muchos oficiales que dirigieron esas masacres de niños, de mujeres, de muchas personas, principalmente judíos, sobre ellos aplicaron el castigo. Muchos de esos oficiales no recibieron un castigo, y muchos de esos oficiales no recibieron un juicio justo. La gran mayoría se escaparon, y otros se escaparon a través de el suicidio. Parte del juicio del cual habla el libro de Isaías 26 es que Dios castiga a aquellos, pero que persisten en hacer lo malo. Sin embargo, el contraste, y aquí viene el contraste con esperanza del versículo 19, tus muertos vivirán. Pero ¿qué clase de muertos viven? Aquellos que persistieron en hacer lo recto delante de los ojos de Dios. Sabemos que todos nos equivocamos, todos fallamos, pero tenemos la oportunidad de poder acercarnos a Dios y arrepentirnos. De ellos está hablando el profeta Isaías cuando dice despertad y cantad, que tiene que ver con resucitar para adorar a Dios. Entonces, el contraste es, hay quienes van a morir, pero morir eternamente, el castigo eterno. Pero hay quienes a pesar de la muerte van a resucitar. Y aquí un mensaje de esperanza. Si has perdido un ser amado y Él entregó su vida a Cristo Jesús, la esperanza que nosotros tenemos es que los muertos en Cristo resucitarán primero. Gracias, pastor. Esta parte de Isaías nos empieza
a recorrer la cortina para que podamos entender a la luz del Antiguo Testamento que ciertamente hay dos grupos. Y en la parte final de la lección nos refería al libro del profeta Daniel, específicamente el capítulo 12, en donde de manera clara vuelve a enfatizar y a reafirmar lo que ya había dicho Isaías: ciertamente hay dos grupos. Es curioso que para estos días ya existiera el conocimiento y la creencia general de la resurrección, aunque como vemos en el Nuevo Testamento, había algunos grupos que no la compartían, no creían justamente esto. Vemos, por ejemplo, a favor en la muerte de Lázaro, que Marta, su hermana, lo afirma, dice: yo sé que mi hermano va a resucitar en aquel día, como algo ya que ellos traían, ¿verdad?, del bagaje de los profetas, como hemos visto del libro de Job, de los Salmos. Y justamente en este capítulo 12 de Daniel, comienza hablando de Miguel, Miguel el gran príncipe. No es la única referencia en la Biblia que se hace de Miguel, a quien nosotros consideramos que es justamente el Mesías príncipe, que es nuestro Señor Jesucristo. Y aunque es un personaje muchas veces controversial sobre a quién se está refiriendo, sobre la comparación con el príncipe de los pastores, con el Mesías príncipe, con el gran príncipe, aquí lo presenta Daniel justamente hacia la última etapa de la humanidad, hacia donde se empiezan a desenvolver los acontecimientos finales de la historia, que es el lugar protagónico de Cristo Jesús. Y en el versículo 2 de Daniel 12 dice lo siguiente: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Y de esta manera tan clara, tan radical, tan cruda, por así decirlo, Dios mediante el profeta Daniel ya marca ahora sí desde el Antiguo Testamento estos dos grupos, estos dos caminos a los cuales nosotros podemos tomar la libre decisión de pertenecer ya sea uno o ya sea otro. Y tristemente es tan claro el mensaje que si escogemos el camino equivocado es bajo nuestro propio riesgo, sabiendo las consecuencias que esto traerá. En esta parte justamente cuando se habla de los que van a despertar, los que van a resucitar para salvación, está hablando, como decía el pastor David, de aquellos que en vida decidieron poner su vida, decidieron poner sus talentos, su servicio, su fe hacia la persona de Cristo Jesús, aquellos que vislumbraron en aquel Mesías prometido desde el Génesis, el Salvador del mundo, y en consiguiente aquellos que despiertan para confusión, para muerte eterna en la segunda resurrección, es justamente aquella persona, aquel ser humano que teniendo la oportunidad, a conciencia rechazó la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para entonces Él solito enfrentar las consecuencias de nuestros pecados. Y hacia la parte final justamente del capítulo 12, cuando se están cerrando y sellando estas palabras de la profecía, se le dice en el versículo 13 del capítulo 12 de Daniel: pero tú sigue hasta el fin de tu vida, descansarás y en los últimos días te levantarás para recibir tu herencia. Yo creo que Daniel debió haber llegado al punto máximo de felicidad al escuchar estas palabras con las que cierra su libro, de que recibiría esa herencia prometida, de que él en persona experimentaría la muerte, pero se levantaría hacia el final para recibir la corona de la vida. Muchas gracias, pastores. Efectivamente, nosotros podemos encontrar, apreciados hermanos, que los profetas, al unísono también, en cuanto al tema de la resurrección, de lo que sucede después de que una persona muere, se encuentran en la misma sintonía, tienen la misma idea acerca de qué es lo que va a pasar cuando una persona muera. Noten que ellos no están hablando acerca de que algo de nuestro cuerpo se desprende y entonces se queda por allí vagando, sino que la persona está descansando en el sepulcro, en la tumba, hasta el momento cuando el Señor Jesucristo regrese. En esa forma podemos encontrar a otros profetas más hablando en la misma dirección. Por ejemplo, Oseas capítulo 6, versículo 2, hablando acerca de renacimiento espiritual de la nación de Israel y de su retorno a los caminos de Dios, los menciona el profeta Oseas en términos de resucitar de la muerte a una vida nueva. Miren cómo lo menciona Oseas 6:2. Después de 2 días nos hará revivir, al tercer día nos levantará
y viviremos delante de Él. Y ahí aparece una alusión a la resurrección. Y meditando en este texto bíblico, también podríamos pensar en otro más, Jonás. Jonás capítulo 2, versículo 6, por ejemplo. Que también ustedes recordarán que el mismo Señor Jesucristo, hablando de su propia resurrección, hizo mención de la historia de Jonás, cómo Jonás estuvo en el vientre del pez. Y miren lo que dice Jonás capítulo 2, versículo 6. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú, hablando de Dios, Jonás es de Dios, sacaste mi vida de la sepultura, Jehová Dios mío. Miren que una vez más también aquí podemos encontrar al profeta Jonás haciendo mención, alusión a la resurrección. Así que los profetas mismos se encuentran en la misma dirección en este tema. A manera de conclusión, Pastor Jesús, Pastor Magaña, en breves palabras, ¿cómo podrían ustedes concluir esta lección dándoles un mensaje a nuestros hermanos que nos observan? Sí, gracias. La lección número 4 nos habla de la esperanza de la vida eterna aún en el Nuevo Testamento. Me llamó la atención a través del estudio de esta semana, de alguna manera hay una alusión al libro de Génesis en esta semana porque habla de la esperanza de la resurrección, porque ya lo comentaba hace un momento, Moisés, quien escribió los primeros libros de la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia, habla de este personaje Job que creía en la resurrección. Sin duda alguna, desde que el pecado entró a esta tierra, las malas decisiones de Adán y Eva, sin duda alguna Dios les reveló a ellos que iba a existir una resurrección. Prueba de ello es que durante estos días hemos estado viendo que en el Antiguo Testamento ya aquellos que servían a Dios creían en la resurrección. La Biblia, el Antiguo Testamento, nos habla de la resurrección. Si hemos perdido a un familiar, a un ser amado a través de la muerte, esta lección nos habla de que hay una esperanza, y la esperanza que nosotros tenemos es cuando Cristo Jesús venga, los muertos en Cristo resucitarán. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de aquellos que ahora sufren como consecuencia de la separación por la muerte. Pero cuando venga Cristo Jesús, aquellos que ahora descansan resucitarán para poder vivir eternamente con Cristo Jesús. Deseo de corazón que esa esperanza siempre pueda estar en la vida de cada uno de ustedes, apreciados hermanos. Amén. Gracias, pastor. Ciertamente esta lección nos deja correr la cortina y ver cómo desde el Antiguo Testamento ya existía un conocimiento de la resurrección, cómo es que en los días de Jesús no era un tema nuevo, y para nuestros días sigue siendo un tema de relevancia, porque todos en algún momento sabemos que hemos de morir. E incluso algunos de nosotros hemos perdido, quizás recientemente a través de la pandemia o por alguna otra circunstancia, a un familiar, a un amigo, a una persona que estimábamos. Pero algo que me llamó la atención, y con esto quisiera quedarme de esta lección, es que tenemos que decidir en cuál de las dos resurrecciones es que nos queremos levantar. Sin duda, de acuerdo a la luz recibida, de acuerdo a lo que hemos estudiado en esta semana, todos nos levantaremos, pero algunos tristemente para confusión y muerte eterna, y otros para vida eterna. ¿Cómo saber en cuál de los dos grupos hemos de estar? Eso lo decidimos hoy, tomándonos de la mano de Cristo Jesús, aferrándonos a su gracia inmerecida que ha derramado en favor nuestro en la cruz del Calvario y que sigue intercediendo por nuestros pecados en el santuario celestial. Esa decisión la tenemos que tomar hoy, que el Señor nos presta vida para en aquel día levantarnos junto con los justos que han descansado en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, pastores, por habernos acompañado en esta lección número 4. Saben que hay algunas personas, como dijimos al inicio de esta lección, que consideran que algo sucede con algo de nuestro cuerpo cuando una persona muere. En realidad nosotros hemos estudiado en todo el Antiguo Testamento, en libros poéticos, con los profetas, cuál es la sintonía de cómo creían acerca de este tema de lo que sucede después de morir. Y todos van en la misma dirección. La persona descansa en la tumba hasta el momento en el que llega la hora de que Jesús regrese en su segunda venida y resuciten unos para vida eterna, o más adelantito unos resuciten para muerte y confusión perpetua. Hay otros más que consideran que cuando una persona muere se acabó todo
para el ser humano. Pero imagínense, si nosotros no tuviéramos ninguna esperanza, ninguna seguridad, ninguna razón, únicamente creer que cuando la persona muere se acabó todo, que no hay nada más. Imagínense peor aún, que todos nuestros amados, nuestros seres queridos que han bajado a la tumba, nosotros mismos que posiblemente en algún momento descansemos en la tumba, desaparecerán o desapareceremos para siempre. Y seremos como si nunca hubiéramos existido, como si nuestra vida nunca hubiera tenido ningún significado. Es decir, absolutamente sin sentido, sin nada. Qué terrible, qué trágica idea pensar que nuestra vida se acabe ahí. Pero saben que en la palabra de Dios nosotros como cristianos, como adventistas del séptimo día, al estudiarla nos damos cuenta que en realidad no todo se termina con la muerte, sino que Dios tiene esperanza para cada uno de nosotros, para esta vida y también para una vida venidera. Y como dijo el pastor Jesús, ojalá que nosotros podamos a conciencia tomar decisiones de vida eterna. ¿En qué resurrección queremos nosotros participar? ¿En la resurrección de los que tendrán vida eterna con nuestro Dios y Salvador Cristo Jesús? ¿O en aquellos que lamentablemente nos perderemos para siempre? Quédense con nosotros en el siguiente programa de Creciendo en la Palabra. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir estos enlaces con otras personas que creemos que va a ser de gran bendición. Que Dios nos bendiga grandemente, apreciados hermanos.